Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. A todos quienes nos acompañan esta mañana, reciban un saludo cálido en el amor de nuestro Señor. En un contexto de una mañana fría, mi ruego profundo al Señor es que el Espíritu Santo encienda, avive el fuego en nuestros corazones al ver lo esencial del Evangelio. Tal como ha sido dicho, esta será una serie de mensajes de carácter mensual que apunten a los fundamentos de la fe. Todos necesitamos con frecuencia volver a los pies de Cristo, contemplar su rostro en todas sus dimensiones y particularmente que el Evangelio sea predicado a nuestro corazón. Hablo a la iglesia, porque avanzamos por fe y para fe. Este Evangelio es una palabra de esperanza y tal como ya hemos oído las semanas anteriores, esta esperanza está en nosotros y nos conduce hasta la gloria. De manera, hermanos, que no hemos recibido algo básico y tampoco por volver a los asuntos rudimentarios del Evangelio estaremos nosotros retrocediendo, sino justamente por volver a contemplarlos. El Espíritu Santo puede obrar en nuestro corazón para limpiar nuestra mirada y volver a ver con nitidez y devoción las bellezas de nuestro Salvador. Vamos a leer las Escrituras en la carta a los Romanos, capítulo 1. Verso 17. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también el capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Destaquemos aquí dos expresiones: Evangelio y justicia. La carta a los Romanos ha sido categorizada por muchos como una epístola que nos muestra la gloria del Evangelio. Cómo nos conduce Dios a pecadores, desahuciados, miserables, desde la desgracia hasta la gloria. Y precisamente los primeros capítulos revelan que Dios, en su intervención mediante el Evangelio, da a conocer su justicia, diría yo, con los versículos que acabamos de leer, en dos grandes dimensiones. La primera de ellas es como la expresión de su ira en repulsión al pecado. Dios es un juez justo y no puede dejar el pecado sin un juicio, ni a los pecadores sin una condenación. Y por otra parte, en la misma revelación de su justicia, Él, siendo justo, quiso ser justificador. Y allí está el núcleo o la esencia del Evangelio. Dios es justo, pero también justifica. ¿Cómo? Eso vamos a desglosar por medio de la palabra. Preste atención primero allí en Romanos capítulo 1, verso 17, la expresión evangelio. Como hemos oído probablemente en muchas ocasiones, en esencia esta palabra apunta a un mensaje de victoria, a
a una noticia de esperanza. Como dijeron los ángeles en el día del nacimiento de Cristo, buenas nuevas de gran gozo. El Salvador entre los hombres. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Es en esencia una proclamación, un grito de victoria a causa de que Dios ha intervenido en nuestra historia humana, en nuestra historia frágil, fracturada, miserable. Pero particularmente aquí en la carta a los Romanos, el Espíritu Santo guarda ciertos detalles que nos conviene colocar en evidencia y que probablemente no hemos capturado hasta la fecha. Observe, por ejemplo, que en el capítulo 1, verso 1, el Evangelio es llamado Evangelio de Dios. Y en el capítulo 1, verso 9, el Evangelio es llamado el Evangelio de su Hijo. Y al final de la carta a los Romanos, allí en el capítulo 16, verso 25, Pablo se despide diciendo: el que puede confirmaros según mi Evangelio. Así que hay una suerte de progreso en la revelación del Evangelio. Es el Evangelio de Dios, que es también el Evangelio del Hijo de Dios. Y que también es el Evangelio de Pablo, porque dice mi Evangelio, y en consecuencia de todos aquellos que hemos procedido por fe y para fe, confiando en la obra de Cristo. ¿Por qué llamo la atención a la expresión el Evangelio en esta progresión en que el Espíritu Santo lo revela? Porque cuando apunta al Evangelio de Dios, me parece que allí está contenido el misterio de este mensaje. Dios el Padre en hecho. Eso es lo que aparece allí en el capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, del misterio que estaba escondido en el corazón de Dios el Padre. ¿Y por qué puedo decir así? Un misterio escondido, como el Evangelio mismo. Porque allí, cuando termina la carta a los Romanos, en el mismo texto que leímos hace poquito, dice: el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, mire aquí, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Pedro dirá en su carta, más adelante, manifestado ahora por amor de vosotros. Es el Evangelio que estaba oculto en semillas, en anhelos, en expectativas, en diseño, en un anticipado conocimiento, como dice el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2. Anticipado conocimiento de Dios y determinado consejo de Dios. Estaba en oculto, y fíjense que allí Dios estaba como operando en silencio en cuanto creaba el universo y en cuanto proyectaba crear al hombre a su imagen y en cuanto en su anticipado conocimiento sabía de nuestra caída y en su determinado consejo sabía que nos proveería de un gran Salvador. Él tenía todo eso en secreto en su corazón para ser revelado en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y acá hay un detalle que podría servirnos a todos nosotros. Si Dios se reservó desde tiempos eternos en silencio el contener esta revelación tan gloriosa del Evangelio desde la salvación en su Hijo, es porque el silencio de Dios, la quietud de Dios, el reposo de Dios, donde estaba guardado esto en secreto, es el principio para que actúe su poder y su vida. Y eso tiene una aplicación inmediata para nosotros también, que somos de Dios. Todo lo que haya de engendrar vida y todo lo que haya de producir restauración o salud ha de nacer también desde la quietud. Así como Dios, también somos llamados a guardar silencios en cuanto necesitamos que Dios opere un movimiento de sanidad,
de luz, de salvación oportuna, de corrección, de ayuda, para aprender a oír el mensaje restaurador de Dios. Cierro ese pequeño paréntesis. Vuelvo acá. En el Padre era un secreto, pero inmediatamente en el verso 9 del capítulo 1, Pablo dice, este evangelio es el evangelio de su Hijo. Y aquí pasa el secreto o el misterio del Padre hacia el Hijo. De hecho, el capítulo 1, versículo 3, dice que este evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, el evangelio de Dios se contiene o apunta o se concentra en la persona del Hijo de Dios. Dicho de otra manera, el evangelio de Dios no es apenas un mensaje, si bien en esencia es un mensaje y una proclamación, sino que es una persona. Y desde otro ángulo, es que esta persona es el mensaje de Dios. ¿Comprende? Por eso es que el autor de los Hebreos dirá que Dios habló en otro tiempo de muchas maneras a nuestros padres por los profetas. Pero en los postreros días, al tiempo de Dios, a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, donde el misterio de Dios comenzaría a revelarse, Dios nos ha hablado en el Hijo. Así que el Hijo de Dios es el mensaje del Evangelio de Dios. Cuando los ángeles declararon, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres, y en la tierra buena voluntad de Dios para con los hombres. La declaración de la buena voluntad de Dios para con toda la raza humana es Cristo. Cristo, el Dios hombre, naciendo en un pesebre en Belén. Y verán al niño envuelto en pañales. Un pequeño hombre que es Dios mismo, que vive una vida humana como nosotros y que su vida íntegra es el mensaje de salvación a los hombres, que os ha nacido en la ciudad de David, Cristo, el Salvador. Así que el Evangelio mismo es Cristo mismo. Y por lo tanto es un evangelio de inescrutables riquezas, porque así tan infinito, tan rico, tan insondable cuanto es Cristo, es también el evangelio de Dios. Por eso es que digo que no volvemos a asuntos básicos, sino que entramos nuevamente a capturar perlas, joyas y riquezas abundantes de la belleza de Cristo en cuanto tocamos estos asuntos. Y que ruego al Señor vuelvan a encender nuestro corazón. Porque tenemos nosotros el riesgo de que ciertas verdades de las Escrituras se tornen tan familiares para nosotros que dejen de tocar las fibras más íntimas. Que nuestros rostros permanezcan impávidos o acostumbrados al oír ciertas verdades y mecanizarlas en nuestra repetición. Oh, el Señor nos libre de aquello. Sino que Cristo realmente toque nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras motivaciones, nos acerque a Él, nos aproxime a Él, nos impulse a Él en cuanto volvemos a ver su gloria. Que el Espíritu Santo unja nuestros ojos con colirio para ver la gloria del Señor. No sea que nos jactemos que ya conocemos mucho, sino que realmente podamos nosotros comenzar a progresar nuevamente, tal como el Espíritu nos muestra acá, de fe en fe, avanzando de gracia a gloria. Pero el tercer movimiento me parece que es absolutamente conmovedor. Allí en Romanos 16:25, cuando Pablo dice, al que puede confirmaros según mi evangelio. Así que en primera instancia, la predicación del evangelio y la visión de Cristo tiene un poder siempre afirmativo, que establece, que confirma, que sustenta. Me acordaba de este texto cuando Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 13, verso 5. Le dice, examinaos a vosotros mismos
si estáis en la fe. Esa es una exhortación para todos nosotros. ¿Cuán unidos estamos a Cristo? Eso es examinarnos si estamos en la fe. ¿Estamos realmente conociendo al Dios revelado en Cristo? ¿O nos estamos formando una propia imagen de este Dios de las Escrituras? ¿Estamos realmente viviendo de acuerdo al poder de su palabra? ¿O hemos adaptado ciertos matices solamente a nuestra experiencia? Pero el Evangelio de Dios, en cuanto es predicado, tiene el poder de confirmarnos y de que nosotros mismos sepamos si de hecho estamos perseverando en la fe del Señor. No sea que Satanás, con su astucia, así como la serpiente engañó a Eva, dice Pablo, engañe nuestros sentidos extraviándolos de la sincera fidelidad a Cristo. Como hemos visto que ha ocurrido, no lejos, sino en experiencias cercanas, de hombres que caminando con el Señor y perdiendo de vista la centralidad del Señor, finalmente toman un evangelio matizado, diferente, con añadiduras, con engaños. El Señor nos guarde a todos. Así que nace del corazón, precisamente del Señor, el poder confirmarnos en estos asuntos fundamentales. Pero la expresión mi evangelio, esa es la que me parece conmovedora. Realmente, porque quien está diciendo mi evangelio no es otro sino el que años atrás era Saulo de Tarso, respirando amenazas de muerte. Así lo relata el Espíritu Santo. Llevando en su poder cartas para dar cárcel y asesinato a los que seguían al camino, con mayúscula, a Cristo. Es decir, Saulo sale de Jerusalén a Damasco con intenciones de dar muerte a todos los que confesaban el nombre del Cristo resucitado. Él, un hombre rudo y que cuando detalla su currículum allí en Filipenses capítulo 3, dice que por el celo de la ley, él iba y hacía todas estas cosas en nombre de Dios y en su ignorancia buscaba dar muerte a los que confesaban a Cristo. O sea, respiraba amenazas de muerte. La idea allí es como la de un búfalo, que desde sus narices sale ese resoplido de rabia. Pero que ahora está escribiéndole a los romanos y les dice, este es mi evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron cada uno 4 evangelios. Pero parece que la carta a los romanos, por decirlo de alguna manera, viene a ser un 5.º evangelio. ¿Quieres conocer el evangelio del apóstol Pablo? Aquí está. Muy ordenado, muy sistematizado, pero más que él que nos esté presentando su comprensión del evangelio, sino que lo que está ocurriendo allí es decir, eso que estaba en secreto en el Padre desde tiempos eternos y que fue revelado en Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación, eso ha impactado mi corazón y me ha transformado. ¿Acaso no es el propio Saulo que cayendo a tierra tiene que reconocer delante de una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él humillado dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús. El yo soy de la antigua alianza. El yo soy que Saulo conocía tan bien, instruido a los pies de Gamaliel. Yo soy Jesús. Y allí quedó completamente desarmado. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. De un momento a otro, el Cristo resucitado aparece a un hombre perseguidor y lo transforma en un cautivo de la gloria de Cristo. E impacta la gloria al corazón de Saulo y su nombre es cambiado y su vida es transformada. Y ahora el evangelio que él perseguía es su propia vida. En nosotros ocurre lo mismo. El que era el secreto en el corazón del Padre, revelado en el Hijo, muerto y resucitado, ha venido a ser el mensaje, la vida que ha infundido esperanza, renovación, transformación a nuestros corazones. Acordémonos, tomémonos esa licencia por un momento de nuestros días pasados. Acordémonos de las desgracias en las que crecimos. Acordémonos de cómo nosotros estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Acordémonos que nosotros estábamos muertos y seguíamos en inercia la corriente de este mundo. Y que nuestro padre era Satanás. Y que nosotros estábamos derechos a caer al precipicio. Pero un día alguien nos predicó a Cristo. Un día Dios infundió vida en nuestro corazón. Y todo cambió. Y hasta el día de hoy sigue cambiando. No somos los mismos de ayer por la gracia de Dios. Ni mañana seremos los mismos de hoy. Porque los que estamos en Cristo avanzamos con Él. De poder en poder. De gloria en gloria. Recibiendo gracia sobre gracia, por fe y para fe, avanzamos con el Señor porque el Evangelio tiene un poder transformador y en cuanto nos va transformando, la palabra, el mensaje, Cristo mismo se va encarnando en nosotros para que podamos decir también mi Evangelio. No es apenas el Evangelio de Dios, aunque lo es, ni es apenas el Evangelio de su Hijo, aunque lo es, sino que es el mensaje hecho uno con el mensajero, el Evangelio de Dios hecho uno con nosotros. Nosotros somos testimonio de cómo el Evangelio opera en el corazón de un hombre. ¿Se fija? El Evangelio tiene poder real de transformar vidas. Vidas sin sentido a vidas con propósito. Vidas sin esperanza, a vidas que tienen esperanza de gloria. Vidas que estaban deformadas, destruidas, desconfiguradas, dañadas. A vidas que están restauradas, reordenadas, conducidas a la presencia de Dios, recibidos en familia. Gloria a Dios por el Evangelio. Volvamos a Romanos 1:17. Ese poder glorioso del Evangelio, Pablo lo va a comenzar a sistematizar así y decir que es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela. O sea, para Pablo está ligado íntimamente el Evangelio con la justicia de Dios. Si hemos dicho que el Evangelio es la persona del Hijo de Dios, entonces Cristo mismo está ligado con la justicia de Dios. Pero observe la manera en que comienza aquí a matizarlo para que nosotros comprendamos la mente de Dios. Porque los que están recibiendo esta carta, valga la pena mencionarlo así, son hermanos que ya tenían ciertos años de caminar. Les invito después en sus casas a leer el capítulo 16 de Romanos. Hay un saludo a más de 27 hermanos allí, hermanos y hermanas. Y todos ellos tienen elementos que los destacan en la fe. Es decir, no son neófitos, no son creyentes nuevos. Han tenido vidas de testimonio, servicio reconocido por los santos. Algunos se han fatigado mucho por causa del Evangelio, pero están recibiendo aquí la instrucción del Evangelio. ¿Comprende? Por eso es que nosotros cuando volvemos a los fundamentos no estamos retrocediendo, ni estamos hablando apenas para creyentes nuevos, sino que necesitamos este impacto para que podamos ver, entender las cosas desde la perspectiva de Dios. Mire aquí, ¿cómo se revela la justicia de Dios? Versículo 18. La ira de Dios se revela a causa de la justicia desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la justicia de Dios es revelada en la ira suya en contraposición con la injusticia. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Por qué es necesario tomarnos un tiempo para meditar en ello? Voy a definirlo así, si fuera posible definirlo en un par de palabras. Es su repulsión inmediata o espontánea
o natural contra el pecado. Dios es santo, santo, santo. Así hemos cantado esta mañana. Así se cubrían los serafines delante de su presencia. Eso implica, en nuestra limitada comprensión, que efectivamente, delante de su presencia, nada que no sea santo puede ser tolerado. Es nuestra comprensión limitada, pero debemos declararlo así. Por lo tanto, todo aquello que transgreda su santidad, inmediatamente es expulsado de su presencia. Y por causa de que Él es justo, además debe ser evidenciado y debe ser juzgado. Piénselo desde una perspectiva natural. ¿Quién de nosotros se sentiría cómodo si sufre un agravio y eso no es juzgado? ¿Quién de nosotros, si por ejemplo llegase a sufrir alguna suerte de delito dentro de su casa, no quisiera que eso fuese llevado a tribunales y que un juez diera las sentencias adecuadas para los malhechores? Y dicho de cualquier otra forma, siempre tenemos un sentido de justicia. Bueno, Dios en su justicia debe juzgar el mal y debe condenar a los autores de ese mal. Y lo hace desde esta perspectiva revelada acá. Es la ira de Dios, en el sentido de que ese juicio implica que ese actor del mal deba ser consumido. La paga del pecado es muerte. ¿Se pasará de largo Dios con la medida de juicio dándonos la muerte? Conviene hacer esa pregunta. De ninguna manera, porque Él es juez justo. Es porque de alguna forma la muerte simplemente viene a ser la consecuencia de nuestro propio rechazo de Dios. Y mire a continuación, ¿de qué manera se manifiesta aquí nuestra injusticia persistente? Porque aquí dice el verso 18 al final, hombres que detienen con injusticia la verdad. En el verso 19 nos es mostrado que Dios se ha dado a conocer a la conciencia humana en primera instancia mediante las cosas creadas. O sea, Dios es justo y ha dado una revelación de sí mismo, en primera instancia, mediante lo creado. Fíjense cómo dice aquí el verso 19. Lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, si nosotros no tuviésemos la palabra de Dios escrita, y antes de apelar a nuestro interior, miraríamos la creación y algo de ella debería evocarnos la necesidad de un creador, a quien glorificarle y darle gracias. Verso 21, mírelo allí, Romanos 1, 21. Probablemente alguno de nosotros, recorriendo los lindos paisajes del sur de Chile, ha quedado impresionado con una montaña nevada, blanca, resplandeciente, majestuosa. Como dice nuestro himno, majestuosa es tu blanca montaña que te dio por baluarte el Señor. Me imagino el autor del himno pensando en los parajes chilenos, pero también eso evoca nuestro corazón cuando estamos delante de asuntos que naturalmente nos sorprenden. Porque el hombre tiene una inclinación natural ante lo grande, ante lo majestuoso. Y al observar eso dirá, ¡wow! Y después hay algo intuitivo del corazón del hombre que nos llama a pensar que hay algo más allá. O en medio de una noche oscura, cuando resplandecen los astros en un cielo limpio, ¿quién de nosotros no ha quedado admirado pensando, no somos nada? Y así sucesivamente, las cosas creadas revelan esta suerte del eterno poder y la deidad. O sea, hay alguien a quien rendirle culto, alguien que hizo esto. Sobre todo en cuanto avanza la ciencia y se descubre lo macro y también lo pequeño y descubrimos las complejidades de cada organismo, nos quedamos sorprendidos del nivel de organización que tiene nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos. En este momento su corazón está latiendo sin que usted le dé ninguna orden.
a un ritmo regular para los que estamos sanos. Pero de alguna manera usted no tiene control sobre eso. Y está respirando, aunque a veces usted es consciente de la respiración, en otras ocasiones no. Por un circuito que es autónomo. Su cuerpo, de alguna manera, está coordinado a propósito de que algo en su corazón le está evocando que hay un orden detrás. Así que es mucho más lógico pensar efectivamente que este universo que tiene un grado de orden, de coherencia, de organización, debe haber sido proyectado y no necesariamente producto del azar. ¿No es cierto? Hermanos, aquí los voy a estar equipando con un poco de apologética. La defensa de la fe. Porque en última instancia, si el universo tiene cierto grado de coherencia u orden, hablo en términos muy sencillos, en las dimensiones que lo observemos, evidentemente hay un eco que habla en nuestro corazón que nos dice algo coherente y ordenado debe haberlo diseñado o pensado. Porque es mucho más ilógico, hablo desde un punto de vista de lógica apenas, pensar que esto fue producto de un azar o una suerte de energía, por colocarle título así, infinita y eterna que en algún momento explotó y se comenzó a reordenar. Para llegar a la lógica, a la coherencia, a las leyes que rigen la naturaleza, el ajuste fino de nuestra existencia, una mente superior, que por lógica, digo también, debe haber sido todopoderosa y por lógica totalmente sabia o inteligente. Y por lógica que proyecta esto con propósito. Y que por lógica lo más parecido a aquello que apunto es algo como Dios, entonces Él está detrás de este escenario. Eso es reconocer que Dios, de hecho, se hace presente por medio de las cosas visibles. Y nos inspira a que nosotros debemos vivir para su gloria. Y que a Él hemos de rendirle gracias. Pero ¿qué pasa en los hombres que detienen con injusticia la verdad? Habiendo visto estas cosas y no teniendo excusa, dice el verso 21, no conocieron a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Yo creo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de escuchar conversaciones con personajes ateos, ¿ya? Donde finalmente hay momentos en los cuales quieren como extender una acción de gracias, una gratitud, y no tienen a quién echar mano. Esta misma semana tuve una conversación con una investigadora de alto rango a nivel chileno e internacional que guía una de las tesis de un programa de posgrado y estaba tan contenta contando todos los logros que había tenido a propósito de adjudicarse unos proyectos Fondes. Y esto tal vez no les haga mucho sentido, pero les explico. Son proyectos de investigación con muchos millones de financiamiento y que le había permitido crear para ella una oficina donde poder desarrollar sus equipamientos de laboratorio. Y yo en un momento le digo, felicitaciones, te pasaste. Y ella queda en un momento pensando y dice, gracias, gracias. Y ahí quiso decir lo siguiente, gracias a puntos suspensivos, y se le acabó la conversación, porque ella en el fondo quiso reconocer a alguien, pero no fue capaz de mencionar a Dios. ¿Y sabes lo que dijo? Gracias a la vida, en realidad, que hemos llegado a este punto. Eso, en una mente tan desarrollada, evoca precisamente cuando Dios está fuera, la inconsistencia humana. Esa persona tan capa reconocía intuitivamente que debía agradecer a alguien, pero Dios estaba fuera de su discurso y de su corazón. Bueno, esto es lo que Pablo denuncia, que el hombre se da cuenta de la necesidad de Dios en lo creado, pero no le glorifica ni le da gracias. Y allí queda en evidencia nuestra injusticia en un primer plano. ¿En qué sentido? Que el hombre es incapaz de responder a Dios por medio de la revelación natural, por decir así. Demos un paso más. A consecuencia de que el hombre rechaza a Dios y no le glorifica ni le da gracias, miren lo que va a pasar a continuación. En el verso 23 dice que el grado de corrupción tal de estas personas, que son las que con obstinación niegan la presencia de Dios, en el verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible.
Y allí hay cosas atroces. O sea, en el fondo cambiaron la gloria de Dios por aves, cuadrúpedos, reptiles. O sea, se les ocurrió rendirle culto a cualquier cosa. Así que destaquen allí en el verso 23 el verbo cambiaron. Y ahora en el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Se fijan que nuevamente aparece la expresión cambiaron? Pero ahora ya no solo la gloria de Dios, sino la verdad de Dios. Y ellos han construido a lo largo de la historia humana un propio relato de desarrollo humano, de, vamos a decir así, derechos sociales, de eventual bienestar o moralidad. Es lo que nosotros oímos hoy. Una recomposición de la estructura humana, porque Dios ha sido dejado afuera. Mire el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, nuevamente el verbo allí, el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres. La Escritura nos declara explícitamente que el rechazo de Dios trae consigo, primera ocasión, una idolatría terrible en cuanto a cambiar la gloria de Dios por sustitutos. En segundo lugar, una deconstrucción de la verdad y el predominio del engaño. Y en tercer lugar, miren el raciocinio aquí de Pablo, un grado de inmoralidad sexual que hoy por hoy se celebra. Pero no tengo temor de hablarlo directamente desde el púlpito porque lo hago en la autoridad de la palabra del Señor. Esa celebración de la inmoralidad viene a ser la guinda de la torta de una sociedad que le ha dado las espaldas a Dios. Que todo se tiña de ciertos colores y que esos discursos predominen en diferentes ambientes como discursos de progreso. No engañen nuestra mentalidad. Queridos jóvenes y jovencitas, lo digo particularmente. Fiel es la palabra del Señor. Esta práctica homosexual, voluntaria, como un desafío a la gloria de Dios, es simplemente el cúmulo de la evidencia de una sociedad que ha dejado a Dios afuera. Miren lo que aparece aquí en el verso 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué ocurre con los hombres que persisten en esta injusticia? Se envanecieron y están en tinieblas. Dicho de otra manera, dejar a Dios afuera es entrar en un ambiente vacío y oscuro. Me acuerdo de memoria de algunas palabras que tal vez alguno de ustedes haya escuchado y tal vez mal citadas. A finales del siglo XIX, un pensador que introdujo esta mirada de una suerte de nihilismo, de quedar en nada y de dejar a Dios afuera, y es el que escribió Dios está muerto, Friedrich Nietzsche. Pero cuando escribe eso, él está diciendo que el problema es que la sociedad venía dejando afuera a Dios hace mucho rato. Y cuenta la historia de que de repente un loco sale a gritar por la plaza. Justamente esa consigna. Dios está muerto, nosotros lo matamos, dice. En el sentido de que el hombre en sí ha dejado a Dios afuera. Y cae en una desesperación y dice, salgamos con linternas a mediodía porque está todo oscuro. Y se nos perdió el norte y se nos perdió el sur. Y hace frío. Porque ¿qué significa finalmente de que Dios queda fuera del corazón del hombre? Que perdemos todo sentido de referencia. Quedamos efectivamente, como dice Pablo aquí, vacíos y oscuros. Así que si la sociedad quiere dejar a Dios afuera, que sea lo suficientemente coherente en no buscar ninguna suerte de bien. Pero ¿se fija que eso no ocurre? Luego vamos a dar un paso para ese argumento. Pero quiero con esto demostrar la inconsistencia, la incompatibilidad con Dios que tiene el corazón humano, tal como lo muestra Pablo. Allí está declarada nuestra injusticia.
¿Se fijan? En nuestra imposibilidad de poder acercarnos a Dios, a pesar de que Él se hace evidente en lo natural, ¿por qué? Nosotros tenemos la tendencia a rechazarlo y a cambiarlo. Fíjense aquí cuando en el verso 23 dice cambiaron la gloria de Dios. Lo que está denunciando Pablo en esencia es la idolatría. Y ese es un problema gravísimo, porque nuestro corazón de hecho es una fábrica de ídolos. Miren unos detalles que menciona el hermano Timothy Keller que quisiera leer con ustedes. Él fue un pastor en la ciudad de Manhattan, una ciudad extremadamente secularizada, una ciudad donde nunca se duerme, se dice, ¿cierto? Allí en Nueva York, en ese, digamos, lugar, habiendo tanta influencia cultural, pensamientos de posmodernistas o pensamientos de naturalistas, es decir, gente que ha rechazado a Dios completamente y ha querido reconstruir su historia, allí él, por la gracia del Señor, pudo establecer una obra, por supuesto con colaboradores, donde miles de personas, justamente de diferentes lugares seculares, fueron atraídos por la relevancia del mensaje del Evangelio. ¿Por qué les cuento esto? Porque él menciona lo siguiente. El problema del hombre es la idolatría, en esencia. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Se fijan? Idolatría es amar a algo o a alguien más que a Jesucristo. Básicamente. Idolatría es permitir que algo o alguien tenga mayor importancia que Jesucristo cuando se trata de tu felicidad, de tu seguridad, de tu esperanza, de tu autoestima o del propósito de tu vida. Así que si, por ejemplo, la prosperidad económica y tu carrera se han convertido en algo demasiado importante para ti, ellos han venido a ser tus ídolos. Y nosotros estamos en ese sentido cambiando también la gloria de Dios. Y eso puede llevarte a trabajar demasiado o al cansancio extremo, o puede llevarte a ser despiadado. Puede impedir el desarrollo de un corazón amoroso y del fruto del Espíritu. Puede alejar a ciertas personas, puede afectar tus relaciones familiares, puede herir a tus amigos. Y todas esas cosas pueden suceder por un largo periodo de tiempo antes de manifestarse con ejemplos evidentes, mentiras, falsedades o adulterios, los cuales son inevitables a largo plazo. Por lo tanto, debes comprender esto, que el pecado no es solamente hacer cosas malas, sino convertir cosas buenas en tu prioridad, porque esto arruina tu alma, destruye tu comunidad y deshonra a Dios. O sea, estamos aterrizando esta frase aquí, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La aterrizamos a nuestra experiencia diaria, ya que no tenemos ídolos hechos de palitos, ¿cierto? En los ídolos de nuestro corazón. Todos, de una manera u otra, creamos ídolos sustitutos de Dios. Y el que piense que no es así, que el Señor le traiga luz. Porque el Evangelio constantemente compite con los ídolos de nuestro corazón. Y solo la gloria de Cristo puede triunfar sobre ellos. Si no está la gloria de Cristo resplandeciendo, diáfana, en primacía en nuestros corazones, algo lo sustituirá en alguna esfera de nuestra vida. En la esfera de nuestro placer, de nuestra alegría, en la esfera de nuestra seguridad, de nuestra confianza, en la esfera de nuestra esperanza. Si no es Cristo el primero, algo ocupará ese lugar, porque el hombre necesita refugiarse. Y si no está Dios, viene el sustituto, ¿comprende? Entonces el Señor nos ayude a juzgar esos ídolos del corazón. ¿A dónde está puesta tu confianza en el sentido económico? ¿A dónde está puesta tu confianza y tu seguridad en un sentido de protección personal? ¿A dónde está puesta tu confianza en el sentido de los propósitos venideros o del devenir de la historia de la nación? ¿A dónde está puesta tu seguridad? ¿A dónde están puestas tus expectativas? Y lo digo de manera muy clara, porque algunos precisamente por colocar su confianza, su seguridad en lo económico, entonces buscarán grandes profesiones, buscarán horas de dedicación al trabajo y lucharán por ello hasta el final de sus vidas. Pero el amor del dinero es la raíz de muchos males. Pero si otros ponen sus expectativas y su confianza y su seguridad en el eventual desarrollo o bienestar de la nación, bueno, se bancarán algún proyecto político o tendrán ciertas tendencias. Y se frustrarán cuando les son tocados esos cimientos. ¿Saben? El problema del ídolo es que finalmente no solo nos promete confianza, seguridad, bienestar, alegría, amor, aceptación, etcétera, sino que también nos destruye.
y el propio ídolo es destruido. Solo Dios, la gloria de Dios, tiene el poder de preservarnos y es más, reconstruirnos. Bueno, hermanos, hemos gastado un tiempo en mostrar cómo, en este caso, la injusticia se hace manifiesta delante de los hombres y delante de Dios, cuando siendo Dios conocido por lo natural y debiendo agradecerle y glorificarle, los hombres finalmente lo rechazamos. Pero eso es una esfera, digamos, de la historia humana. En segunda instancia, Pablo dice que la justicia de Dios también se revela mostrando lo siguiente. Verso 15 del capítulo 2. La obra de la ley escrita en sus corazones. Aquí está hablando lo siguiente, lo voy a leer para que tengamos claro el contexto. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ya, aquí destaquemos este versículo. Romanos 2, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No es un trabalenguas. ¿Eh? Lo que está diciendo aquí es que los gentiles no conocían la ley de Moisés, pero que tenían una intuición interna en su conciencia de aquello que es bueno. Así que aquí hay un segundo punto de revelación de Dios para la humanidad en general. El primero es las cosas creadas. El segundo es que Dios colocó en nosotros, en toda la historia universal, en cada hombre, un eco de su bien, una ambición por ese bien, un patrón moral. Hoy día algunos dicen que la moralidad es un asunto que se construye socialmente. No. Aquí nos está diciendo el Señor que la obra de la ley, es decir, esa búsqueda de un bien superior, esa definición de bien en la que todos los hombres nos vemos unidos, sin necesidad de haber leído la Biblia necesariamente, está presente intuitivamente en la conciencia. Porque Dios nos hizo a su imagen. Y aunque el pecado efectivamente desfiguró aquella imagen, no la ha destruido completamente. Entonces, respecto de esto, un hermano del siglo pasado, C.S. Lewis, dice lo siguiente, y también quisiera leerlo porque estamos siendo instruidos. Sé que para algunas personas la idea de una ley natural, se refiere con esto a la ley moral impresa en la conciencia humana, o de un comportamiento decente conocida por todos, no es sustentable, dice para algunos, porque civilizaciones diferentes, en épocas diferentes, han tenido una moral completamente diferente, argumentan. Pero esto no es verdad. Ha habido diferencias entre sus sistemas morales, pero nunca se ha llegado a una diferencia total. Y aquí viene, por ejemplo, la idea de que los patrones de bien están definidos de manera estandarizada en todos los seres humanos, más allá de las matices culturales. Solo necesito pedirle al lector que piense en lo que significaría una moral totalmente diferente. Piense en un país donde se admirara a las personas que huyen de la batalla. ¿Quién celebraría moralmente eso? O donde un hombre se sintiera orgulloso de traicionar a todos aquellos que han sido bondadosos con él. ¿Dónde? ¿En qué cultura? Es lo mismo que tratar de imaginar un país donde 2 más 2 sean 5. Los hombres han discrepado respecto de con quiénes debemos no ser egoístas. Si solo con la propia familia, o con los compatriotas, o con todo el mundo.
pero siempre han concordado en que uno no debe ponerse a sí mismo en primer lugar. Es verdad. Nunca se ha admirado el egoísmo. La gente ha discrepado en si se debe tener una esposa o 4, pero siempre se ha concordado en que uno no debe simplemente tener cualquier mujer que le guste, ni menos tomar a la mujer de su prójimo. ¿Comprende? La moral no puede ser un patrón construido socialmente porque hay cosas que son intuitivas, internas. ¿Quién de nosotros, si es defraudado, va a decir, esto es justo? Naturalmente viene una reacción de vindicación de justicia. Me agraviaron, esto es injusto, me siento ofendido. ¿Por qué? Porque queda en la conciencia moral del hombre, aunque fuese un pecador, aunque fuese el peor de los pecadores, el más endurecido en su conciencia, ese anhelo interno de un bien superior. Y no hay nada que explique mejor ese bien superior, sino alguien como Dios mismo. Él es justo. Él es el bien. Y los hombres lo anhelamos, pero al mismo tiempo detenemos con injusticia la verdad. Y entonces, algunos proceden momentáneamente bien o parcialmente bien, sin tener la ley de Moisés o sin tener la palabra revelada al corazón, porque la intuición de la conciencia moral sigue funcionando. Pero resulta que si aquí nosotros quisiéramos decir, yo siempre soy fiel a mi conciencia moral, yo siempre procedo de acuerdo a mis convicciones, haciendo bien a los demás. Pablo nos va a contar que eso se llama orgullo. En el capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, es decir, que se coloca en una plataforma moral superior, confiando en sus propias habilidades morales y comienza a mirar a los demás en menos. Porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Hay un proverbio que dice que el corazón del hombre es un espejo del corazón del hombre. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros miramos a otro hombre en sus actitudes, estamos reflejando la interpretación de ellas de acuerdo a los principios de nuestro propio corazón. Eso es palabra de Dios. O sea que muchas veces, cuando juzgamos el corazón del otro, dejamos en evidencia las tendencias de nuestro propio corazón. Y de nuestro corazón efectivamente proceden males. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Percibe? Nosotros no podemos creernos buenos referentes de moralidad y que por ello alcanzaremos un pedacito de cielo, como alguien dice. Es imposible. Porque que nosotros construyamos un buen comportamiento moral, por mucho que nosotros seamos coherentes con los pensamientos de conciencia moral e intuitiva que tengamos, es decir, que siempre sigamos nuestras ideaciones de bien, por mucho que lo hagamos así, es como cuando esta semana yo veía un video de la comparativa del Everest con el resto del espacio exterior. Entonces empezaba a recorrer la cámara, la base del Everest, que es la montaña más alta del mundo, ¿cierto? Todo andinista o montañista desearía subirla alguna vez en su vida como un granito y se preparan una vida entera para eso. Y recorren kilómetros y kilómetros en altura, en supervivencia. Miles de kilómetros para izar la bandera en lo más alto. Pero cuando la cámara comienza a subir y llega al tope del Everest y sigue subiendo y sube y llega a las nubes y después de las nubes llega al espacio exterior, la Tierra es vista como un puntito y el Everest desapareció. Así que todo hombre, por muy buen comportamiento moral que pudiera tener, podría acumular montañas y montañas de buenas acciones, pero Dios está todavía más y más allá. Es como si intentáramos nosotros sumar y sumar buenas pretensiones para poder tocarlo o alcanzarlo, pero va a ser imposible. Así que nunca nuestra aproximación a Dios va a ser meritoria.
Nunca, cuando usted se considere relativamente bueno, relativamente coherente con su conciencia moral, no va a estar ni a un ápice de la gloria, de la santidad y de la justicia de Dios. Así que el hombre también allí queda denunciado en su incompetencia. Hay una tercera forma en que Dios se dio a conocer a los hombres y de forma mucho más explícita. Cuando a través de Moisés imprime su carácter en el decálogo de la ley. Así que quedan finalmente denunciados en Romanos capítulo 2 al final los judíos. Y el verso 29 particularmente quisiera destacarlo. Dice, no es judío el que lo es. Perdón, es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Porque Pablo va a denunciar que los judíos se jactaban de tener la ley. Va a denunciar que los judíos creían que tenían el camino asegurado para con Dios por haber recibido la palabra desde Moisés. Y por practicar la circuncisión como un acto externo. Pero esas no eran garantías para poder ser hallados justos delante de Dios. Hay un principio aquí que conviene destacar. Nuestros actos externos, por muy espirituales que pudiesen ser fundamentados, si no nacen de una realidad del corazón, no tienen ninguna eficacia. Permítame un paréntesis para la iglesia. La iglesia sigue todavía con algunas prácticas, vamos a decir así, comillas, externas, como lo es el bautismo, como lo es también la mesa del Señor, que evidentemente desde el nuevo pacto no son para nada externas, sino que comunican realidades espirituales profundas. Pero también tenemos el riesgo de a veces matizar nuestra experiencia cristiana con acomodarnos a ciertas formas o a ciertos, voy a decir así, ritualismos, maneras de hablar con Dios, maneras de hablar con los santos, maneras de reunirnos, tiempos que le dedicamos a la reunión, que si no nacen de una realidad profunda del corazón, siguen siendo externas. Y Pablo dice que no tienen valor espiritual. Por eso es que apunta que la verdadera circuncisión es la del corazón, no la exterior, sino un corazón puro, humillado delante de Dios, dependiente de Él completamente. Cierro la historia acá para mostrar con eso de que Dios es tan justo que se ha dado a conocer de manera explícita al hombre y el hombre es completamente incompetente delante de esa revelación. Ni con su revelación natural, ni con la revelación de la conciencia moral, ni con la revelación de las tablas de la ley. En todo el hombre falla y falla y falla, porque el hombre, al ser naturalmente pecador, naturalmente no va a apuntarle al blanco. Pero gracias a Dios que Él no nos quiere dejar así. Esa es la base de poder llegar a cómo Dios sigue manifestando su justicia. Antes de eso, miren conmigo Romanos capítulo 3. Solo voy a mencionarlo. Desde los versos 10 al 18, hay 5 no hay. Destáquenlos también. Porque ellos declaran nuestra completa incompetencia. Si ya lo que ha mostrado antes Pablo es suficiente para argumentar nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, aquí la sentencia es clarísima. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay en 5 ocasiones. 5 son nuestros sentidos, nuestra capacidad de conectarnos con el universo, nuestra capacidad de conectarnos con el mundo exterior. 5 también son nuestras incapacidades. No hay. Y allí todo el mundo queda condenado bajo el justo juicio de Dios. Mire allí el verso 19 del capítulo 3 de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Aquí el panorama es oscurísimo para nosotros. Porque hay una distancia, una separación infinita finalmente
completamente incompetentes. Todavía más, hay miembros y órganos corporales que están comprometidos, que muestran nuestra corrupción. Versos 13 al 18, garganta, lengua, labios, boca, pies y ojos, dañados y rebeldes. Nuestro cuerpo está corrompido. Y aquí entramos a un punto que los eruditos han llamado la depravación total. Pero yo quisiera llamarlo de esta manera. Es la corrupción de la naturaleza humana. Hermanos, no solamente estamos lejos de Dios, sino que lo que somos, naturalmente hablando, está corrompido. No tiene posibilidad de responder a la justicia. Algunos cánticos no son nuestros, gracias a Dios. Dicen, te ofrezco lo mejor de mí. ¡Qué horrible! ¿No leyeron acá? No hay. Cuando se habla de la depravación total, y creo que conviene a propósito de que estamos en una palabra didáctica, quisiera señalar lo siguiente. Si pueden proyectar la siguiente imagen, por favor, del slide. Acá. El hermano John Stott, un santo del siglo pasado, erudito de las Escrituras, conviene leer material de él, lo recomiendo. Un libro que se llama El mensaje a los romanos, coloca algo que en antecedentes conviene tener muy, muy bien definido en nuestro corazón para entender el mundo que nos rodea. Que el hombre esté totalmente corrompido nunca ha significado que los seres humanos sean tan depravados como pueden serlo. Detengámonos allí. Siendo totalmente corrompidos en nuestra naturaleza y en nuestros miembros, no somos tan depravados como podríamos llegar a serlo. O sea, podríamos ser peores. Esta idea es manifiestamente absurda e inexacta. O sea, la idea de que los seres humanos sean lo peor. Nuestra observación cotidiana lo demuestra. No todos los seres humanos son borrachos, criminales, adúlteros o asesinos. Además, Pablo ha mostrado que por naturaleza algunas personas a veces logran obedecer la ley. Romanos 2.14, ¿cierto? Los gentiles sin ley en sus conciencias tienen ese patrón de ley y a veces se corresponden a la ley. Pero es que a veces, ese es el problema. El carácter total de nuestra corrupción se refiere más bien a su extensión, que tuerce y contamina todas las partes de nuestro ser, y no a su grado, como si comprometiera absolutamente todas las partes de nuestro ser. En otras palabras, todo lo que somos está corrompido, pero no se ha manifestado completamente toda nuestra corrupción. Por eso es que usted todavía puede ver matices de bien en este mundo. ¿Comprende? Y lo digo para que nosotros vayamos ordenando nuestra manera de pensar. Porque muchas veces nosotros podemos decir, el hombre está totalmente corrompido, y en el fondo no reconocer algún destello de la imagen de Dios todavía en la humanidad. Dios todavía se ha dejado con esa expresión en general en la humanidad, pero es insuficiente, ¿comprende? No llega a la justicia de Dios. Pero nos evoca de que Dios todavía está presente, porque si Él no relajara los efectos del pecado en medio del mundo, si Él no interviniera con lo que se llama gracia común, es decir, el bien de Dios para justos e injustos, el sol saliendo para justos y pecadores, alimentación para justos y pecadores, posibilidades de convivencia social entre justos y pecadores, el mundo no podría ser. Somos potencialmente terribles. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos ha permitido resbalar al punto de quedar destruidos. Aunque un texto de las Escrituras dice, ciertamente a su tiempo su pie resbalará. Y eso nos puede pasar a todos. Si ignoramos la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, que no ha permitido que todavía se exprese en nosotros todo el mal que potencialmente podemos llegar a cometer. Hablo de esto principalmente a quienes aún no hayan sido nacidos de nuevo. Pero para entender esto, de que Dios todavía por su gracia interviene relajando los efectos del pecado en este mundo, para que en este mundo mismo, también en los límites de nuestra existencia, el Evangelio resplandezca en nuestro corazón. Bueno, todo el mundo ha quedado bajo el justo juicio de Dios. Acuérdense ahora del versículo 26 de Romanos 3. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y ahora viene otra forma en que la justicia de Dios es revelada.
no apenas como dándose a conocer a los hombres y mostrando nuestra incompetencia, ni dejando a todos los hombres pecadores bajo su justo juicio, sino mire acá, a fin de que Él sea el justo. ¿Qué está queriendo decirnos Dios acá? No hay justo, ni aún uno, para que Él sea el justo y el que justifica. Hermanos, ahora hagamos convergir nuestra mirada allá a la cruz del Calvario. Vamos a tener que aterrizar pronto este mensaje allí. Mire la cruz. Y allí está en evidencia la forma más alta en que la justicia de Dios se ha revelado en el universo. Dios está siendo justo y justificador. Está siendo justo porque allí en el Calvario hay uno que está recibiendo sobre sí mismo nuestra injusticia. Allí en el Calvario hay uno que está recibiendo sobre sí mismo nuestros pecados. Allí en el Calvario hay uno que está recibiendo sobre sí mismo nuestra vergüenza. Allí en el Calvario hay uno que recibe sobre sí mismo las consecuencias nefastas del pecado en nuestra vida. Hay uno que está en el Calvario asumiendo sobre sí nuestra condenación. Y como fue dicho esta mañana, clamando a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios está siendo justo porque ha puesto sobre el madero de la cruz a un sustituto. Porque ha puesto en el madero de la cruz a uno que en un cuerpo humano es capaz de aguantar todas nuestras atrocidades. Hemos dicho que el hombre se tornó un idólatra, que ha dejado afuera la gloria de Dios. Bueno, de tal manera lo hizo que el hombre quiso condenar al Señor de la gloria. Que el hombre cometió el más grande de los sacrilegios cuando Pilatos coloca delante de la multitud a Barrabás y a Jesús de Nazaret. Barrabás, un malhechor, un ladrón, un homicida. Y Jesús de Nazaret, un santo inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Pero la multitud dijo, a ese queremos, saquen a Barrabás, queremos, crucifíquenlo a Jesús. Allí está el sacrilegio. Mataron al autor de la vida. Llevaron a la humillación al Señor de la gloria. Cristo asume sobre sí las consecuencias de nuestra idolatría, porque el hombre sigue buscando cambios y no reconociendo la gloria de Dios y colocando a otros en su lugar, a tal punto que lleva a la cruz a Jesús, el Santo Hijo de Dios. Y el Santo Hijo de Dios, estando en el madero de la cruz, se viste de nuestro pecado. Hermanos, que estas palabras perforen nuestro corazón. Al que no conoció pecado. Piensa en Jesús con esa frase. No experimentó el pecado. Sí experimentó la tentación. Y de la manera más cruel y opresiva que podemos imaginar. Porque todos nosotros cuando somos tentados, tarde o temprano cedemos. Pero Cristo no cedió. Así que Él conoce cuánto oprime la tentación sobre un cuerpo humano. Pero no cedió. Santo, sin mancha, el que no conoció pecado, por nosotros. Por nosotros. ¿Qué dice la Escritura? Fue hecho pecado. ¿Sabes que me quedo sin interpretación? Quiero ser fiel al texto porque nosotros por temor decimos Dios le vistió de pecado y no estamos equivocados. Pero ¿sabes lo que pasa? Dice la Escritura, fue hecho pecado.
No lo quiero interpretar, ni quiero que usted especule, sino que escuche lo que el Espíritu Santo dejó registrado. Por nosotros fue hecho pecado. Piensa en sus peores días. Piensa en sus lágrimas más amargas. Fruto de nuestra maldad, de nuestra transgresión, de nuestra soberbia, de nuestra rebeldía. Y allí está Cristo en su cuerpo asumiendo sobre sí todo. Si el pecado aplasta tu conciencia, imagínate todos tus pecados y los de toda la historia humana. ¡Qué tremendo es Jesús, hermanos! Porque en su cuerpo humano un solo hombre aguanta todo el peso de la miseria humana de toda la historia. Y en su cuerpo humano aguanta la desolación de nuestros infiernos y de nuestras condenaciones. Allí está Jesús en el madero de la cruz, siendo aplastado por la mano de Dios, porque Él es nuestro sustituto en cuanto recibía Él el impacto de la ira de Dios sobre su corazón. Él fue objeto de la ira de Dios, para que nosotros seamos objetos de su misericordia. Quedó de manifiesta nuestra incompetencia, pero Dios nos provee a Jesucristo. Dios es justo porque Él puede condenar al pecador, puede juzgar al pecado, puede ponerle fin al pecado y decir: he desolado la maldad, la he desterrado, la he llevado afuera. Si no, piense en Cristo llevado fuera del campamento, Cristo desolado, Cristo abandonado por su Padre, Cristo en el olvido. ¿Para qué? Para que Dios pueda olvidar nuestros pecados. Eso no es un acto de generosidad y de bonachón de parte de Dios, sino que es un acto justo. Gloria a Dios por eso. Porque Dios permanece justo. Y porque la condenación que era para nosotros cae sobre su Hijo, el sustituto. Pero al mismo tiempo de ser justo, puede ser justificador. ¡Aleluya! Esa es la justicia de Dios. Que justamente con castigar el pecado, castigar el mal, dejarlo en el olvido, mostrar cuánto Él tiene una repulsión contra el pecado. Al mismo tiempo, aquel que no conoció pecado y que por nosotros fue hecho pecado. Ocurrió así para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, ¿sabes lo que significa eso? Por una parte, todas nuestras transgresiones son quitadas en la eficacia de la sangre de Jesús. Pero ahí quedamos inocentes. ¿Comprende? Si todos nuestros pecados son quitados, tú y yo somos inocentes. No hay culpa sobre nosotros. Pero la Escritura no apenas dice de que somos tenidos por inocentes, sino que hemos sido hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, no tengo las palabras adecuadas probablemente, pero pienso en esto. Es como si Dios nos considera de ahí en adelante, a los que hemos puesto la fe en Jesús, como hombres que siempre hemos acertado al blanco, como hombres que siempre hemos estado dialogando con Él cara a cara en un libre acceso, porque le hemos agradado completamente, porque somos aceptos delante de Él, porque hemos correspondido a su santidad, porque siempre hemos cumplido con los patrones de su bien. Oh, pero eso está lejos de mi experiencia. No, lo que pasa es que no es por tus méritos, no es por tu experiencia, es porque Cristo nos vistió de su justicia. Así que no somos apenas inocentes, sino hombres impecables, justos, como que siempre hubiésemos agradado a Dios y estuviésemos aprobados delante de Él, porque Cristo es el varón aprobado por Dios. Así que el llamado del Espíritu Santo esta mañana es alegrarnos en esto, pero al mismo tiempo a todo aquel que aún no ha procedido a la fe, creer de corazón, porque para que esto ocurra y sea una realidad en tu vida, debemos creer. Nada más. Ahí está el desafío. Cree y reconoce a Jesucristo el Señor, tu Dios, como tu Salvador.
como el que se puso en medio para recibir el impacto de la ira y para quitar el pecado para siempre. Miqueas tiene una palabra al final de su libro diciendo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Esto es justificación. Hay pecado, pero Dios lo olvida, porque ve a su Hijo Jesucristo, juzgado por nosotros, juzgado por Dios, como aquel que se llevó el pecado lejos. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Es justo y también es misericordioso. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades. Qué tremendo. ¿A dónde quedaron nuestros pecados? En el sepulcro. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde se fueron nuestras transgresiones? A un lugar insondable, en lo profundo del mar. La sangre de Jesús nos ha lavado completamente. Si hemos puesto nuestra fe en Él y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos y hermanas, les hablo a sus conciencias para que el acusador no tome lugar. Pecado confesado tras el arrepentimiento es pecado olvidado. Ninguno de nosotros no se juzgue por historias pasadas. Si hemos venido en arrepentimiento a la fe del Señor Jesucristo. Por supuesto que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanza misericordia. Pero la sangre de Jesús es inmediata y eficaz. Pecado confesado, pecado olvidado. Gracias a Dios. Porque Dios es el justo. Así que no le puso la alfombra encima al polvo, sino que juzgó el mal. Y Dios es el justificador. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Sobre eso seguiremos en una próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Guardemos esto en nuestro corazón y demos gracias a Dios por la gloriosa obra, por ese glorioso intercambio. Cristo por nosotros, su justicia para nosotros, nuestro pecado para Él. Gracias a Dios por Jesucristo.